Hola, pues bueno, a manera de recordatorio, pues veamos, ¿no? Algunas cosas que ya hicimos de la hipérbola a detalle, pero pues bueno, ahorita ya nada más muy superficialmente tratar esto, ¿no? Entonces, bueno, se llama hipérbola lugar geométrico de puntos, eh, cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es una cantidad constante, ¿no? Esta diferencia pues se toma en su valor absoluto y además se considera menor que la distancia entre los focos y diferente de cero, ¿no? Entonces en símbolos, si F1 y F2 son los focos de la hipérbola y M es cualquier punto en ella, entonces el valor absoluto de esta diferencia, de la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M, pues es menor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Donde F1 y F2 pues son los focos. Luego, como nosotros definimos la distancia entre los focos como 12 y la distancia, bueno, la distancia a la resta de esta diferencia en valor absoluto como 2a, pues entonces la definición nos pide que se debe considerar menor, ¿no? Que la distancia entre los focos, que es justo lo que tenemos aquí, pero pues esto es equivalente a tener que a es menor que c. Y bueno, aquí eh, a y c son números reales positivos, ¿no? Bueno, bien, eso es, bueno, lo que en principio tenemos, ¿no? Ahora, lo que también vamos a ver, bueno, un bosquejo, eh, más bien hagamos un bosquejo de la gráfica de la hipérbola, ¿no? De la gráfica de la hipérbola, si su ecuación canónica, bueno, que ya lo hicimos, ¿no? Detalle, eh, si su ecuación canónica en este caso es esta, ¿no? Que tenemos aquí. En ese caso, en este caso, pues vimos que nos quedaba algo así. Bueno, ahorita vamos a ir poniendo también algunos elementos, ¿no? De la hipérbola. Pues, cuáles son los vértices, los focos, em, los radios focales y así, ¿no? Entonces, que bueno, ya lo hicimos. Entonces, si la ecuación de la hipérbola tiene esta forma, pues entonces nos quedaba algo así. Bueno, nos queda algo así. Ajá, y entonces aquí tenemos varios elementos que hay que recordar. B1, B2, pues F1, F2, digamos como que esta parte, cuando la tratamos como que de manera un poco intuitiva, ¿no? Porque ya después, ahorita vamos a ver eso, vimos cuál es la forma de la hipérbola, ¿no? Y eso ya sería ver que efectivamente sí es una cosa como la que estoy dibujando, ¿no? Pero ahorita nada más la ponemos para recordar los elementos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner de entrada el segmento, ¿no? El segmento F1, F2 se llama eje focal, ¿no? Ujú. Y bueno, el segmento, o bueno, el eje que pasa por el punto medio del eje focal, ¿no? En este caso, el eje y es perpendicular, ¿no? Perpendi- Perpendicular a él se llama eje no focal. Ujú. Bueno, también tenemos que F1 y F2
se llaman focos, ¿no? Focos de la hipérbola, B1 y B2 se llaman vértices de la hipérbola, R1, R2 se llaman radios focales y Z, bueno, aquí es el origen, coincide con Z, en este caso Z se llama centro, ¿no? De la hipérbola. Entonces, esos son los elementos básicos, ¿no? Eh, Bien, ya entonces ya comentamos de varios elementos, entonces para, bueno, para comentar o para tratar la forma de la hipérbola, pues consideramos la ecuación, esta ecuación, ¿no? X al cuadrado entre A al cuadrado menos Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a uno. Estuvimos todo el tiempo tratando con esta ecuación, ¿no? El caso en el que tengamos X al cuadrado entre, perdón, aquí entre que tengamos, perdón, y al cuadrado entre a al cuadrado menos x al cuadrado entre b al cuadrado igual a uno, pues es análogo, ¿no? Análogo a todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, bueno, de esta ecuación, o más bien tenemos que esta ecuación, pues es equivalente a tener y igual a más menos b entre a por la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿no? También dijimos que, bueno, en este caso, vemos, bueno, vemos que tiene el signo más menos, ¿no? Pero en este caso, en lo que nosotros hicimos, elegimos el signo positivo, lo que nos llevó o los lleva a estudiar la rama de la hipérbola que se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Ujú. Bueno, entonces la ecuación que al final de cuentas terminamos analizando fue esta, ¿no? B entre A por la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado. Ajá. Y bueno, la gráfica de la ecuación que en este caso vamos a tener, pues es esta, ¿no? Que partíamos de A y analizamos cuando x es mayor que A y tiende a infinito, y cuando x está entre A y el origen, ¿no? Y también cuando x es igual a A, y dedujimos, nosotros vimos que el primer punto del que parte la hipérbola, pues debe ser forzosamente A, porque en los puntos anteriores, pues esto de acá adentro nos quedaba negativo y esto no existía, entonces no había gráfica, ¿no? Entonces la gráfica empezaba a partir de acá, y vimos también que cuando x tendía a infinito, pues entonces Y también, ¿no? O sea, Y también crecía. Entonces, crecía de alguna manera acá, ¿no? Para ver de qué manera, o sea, no sabemos si crece así o si crece así. Entonces, para ver de qué manera va creciendo, fue que analizamos lo siguiente, ¿no? Entonces, déjenme. Em, para determinar por completo la forma de la hipérbola, ¿no? En este primer cuadrante, bueno, porque también dijimos
que lo que hagamos en el primer cuadrante, pues bueno, se puede replicar en los otros, porque vimos también que la hipérbola es simétrica respecto del origen. Eso quiere decir que es simétrica respecto del eje X y respecto del eje Y. Entonces, para ver la forma por completo de la hipérbola en el primer cuadrante, eh, consideramos las rectas y igual a b entre a por x y y igual a menos b entre a por x, que llamamos asíntotas de la hipérbola. Definimos asíntota y dijimos que pues es una asíntota, es una recta a la que la gráfica se va a acercar cuando x tiende a infinito, digamos en este caso, pero la gráfica pues nunca va a cortar a esa recta, ¿no? Eso es una asíntota, lo definimos y lo platicamos también ya en una sesión anterior. Y entonces, al analizar qué pasaba con respecto, digamos, de esta primera asíntota, eh, vimos que la hipérbola se aproxima asintóticamente a la recta y igual a b entre a por x, ¿no? Lo análogo sería pues con la otra recta, ¿no? Con la y igual ay, a menos b entre a por x, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos digamos, vamos a hacer un pequeño bosquejo, pues digamos esta que fuera la tal recta, ¿no? Que esta sea la recta b entre a por x, ¿no? Entonces, desde aquí, desde el punto A, va a crecer la hipérbola y se va a aproximar, pero nunca, nunca va a tocar. Entonces, ya así ya queda determinada bien su forma. Ahora, como sabemos que es simétrica respecto del eje X, pues entonces lo mismo para acá, ¿no? Y como también entonces la otra asíntota pues estaría aquí, ¿no? También esta sería y igual a menos b entre a por x. Entonces, y como este punto A, pues acá también tiene su simétrico que es menos a, y esta rama, pues también acá tiene su rama simétrica, que es esta, y también porque es simétrica respecto del eje Y y otra vez respecto del eje X, ¿no? Entonces, ya habríamos determinado por completo la forma con respecto, bueno, en el plano, ¿no? Bueno, la forma, un bosquejo, ¿no? Em, ahora, bueno, ahora qué más nos falta comentar. Bueno, lo siguiente, ¿no? Ahora ahorita lo que hicimos pues fue trabajar con esta hipérbola, ¿no? La que tiene su eje focal en el eje X. Ahora, pues rápidamente el comentario para la otra, ¿no? Entonces, dada la hipérbola cuyo eje focal está o es paralelo, bueno, ahorita vamos a decir que está, cuyo eje focal está en el eje, en el eje Y, ajá, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Igual, podemos considerar lo siguiente, ¿no? Que, que por ejemplo, pues uno de los focos, foco uno sea 0, menos C y que el otro foco sea 0, C, o sea, algo así, ¿no? Rápidamente, ¿no? Aquí está, digamos, F1 y aquí está F2, ¿no?
Y entonces tenemos lo mismo, ¿no? Podemos definir lo mismo, el valor absoluto de la diferencia de F1 a M, donde M pues es cualquier punto de la hipérbola, de F2 a M, pues que esto sea 2A, y que la distancia del foco 1 al foco 2 sea 2C, igual por definición, pues 2A menor que 2C, ajá, y trabajar, ¿no? Con todo esto, y al final de cuentas pues ahora vamos a llegar desarrollando todo, desarrollando esta parte, que y al cuadrado entre a al cuadrado menos x al cuadrado entre b al cuadrado es igual a 1, ¿no? Y nos va a quedar una hipérbola, pues así. Ajá. Eso tenemos entonces. Ahora, bueno, eso por un lado, ¿no? Eso, un pequeño comentario. Ahora, em, regresando si quieren, a este caso, a la hipérbola cuyo eje focal está en el eje X, ¿no? Rápidamente haciendo un croquis, ¿no? Aquí, digamos que M representa cualquier punto. Este es B2 un vértice y aquí está el B1 vértice, ¿no? Entonces M representa cualquier punto de la hipérbola. Entonces, bueno, por definición, bueno, tenemos que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M en valor absoluto, pues es igual a 2A. Ujú. Ahora, como M se mueve en la hipérbola, pues podemos tener en cuenta cuando M sea igual a B2 o M sea igual a B1, ¿no? Entonces, si M, o sea, al vértice 2, ¿no? Si M es igual, por ejemplo, al vértice 2, ¿no? Digamos el caso en el que M es igual al vértice 1, pues es análogo. Ujú. Entonces, si M es igual a B2, por ejemplo, puede ser cualquier punto, pero digamos en particular que le toque ser B2, porque pues está moviéndose en ambas ramas de la hipérbola. Entonces tendremos que la distancia de F1 a B2 menos la distancia de F2 a B2, pues es igual también a 2A, ¿no? Ahora, como la hipérbola es simétrica, pues respecto del origen, en particular respecto del eje Y, entonces tenemos que la distancia de el foco 2 a B2, aquí está el foco 2, pues es igual a la distancia del foco 1 a B1. Ujú. O sea, estos, pues en distancia, o sea, el segmento va a medir lo mismo porque son simétricos, ¿no? Respecto del eje Y, realmente es la misma distancia. Entonces, esta de aquí la podemos reescribir como la distancia de B1 a B2 menos la distancia de B1 a B1, ¿no? Y eso pues es 2A. Ujú. Pero bueno, la distancia de F1 a B2, que sería desde aquí hasta acá, menos la distancia de F1 a B1, pues sería este pedacito. Si a todo este pedazo le quito este, me queda nada más la distancia de B1 a B2, ¿no? Entonces esto sería igual a la distancia de B1 a B2, ¿no? Y como, bueno, igual a 2A. Y como la distancia de B1 a B2, como es aquí ya nada más estoy midiendo, digamos, la distancia entre dos puntos, pues siempre es positiva, pues entonces no necesito poner el valor absoluto, ¿no? Entonces la distancia
de B1 a B2, pues es 2A. Y ya, esto después luego nos va a ser de utilidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que estamos obteniendo es que si tenemos una hipérbola, ¿sí? Cuyos vértices, digamos, este es B1 y este es B2, y ya sabemos que por ejemplo, en algún momento obtenemos que A vale igual a una constante, pues ya sabemos que esta distancia es 2A, y como digamos, si el origen está en la mitad pues digamos, del eje focal, pues entonces esto debe medir A y esto debe medir A, ¿no? Y también es uno de los elementos que nos puede ayudar pues a graficar la hipérbola, ¿no? Eh, bueno, también, ¿no? Además, como el origen está mm, en el centro de la hipérbola, pues entonces las coordenadas de B1 pues es menos A, cero y la coordenada de B2 es A, cero, ¿no? Y bueno, entonces ya podríamos entender varias cosas utilizando ese hecho. Ahora, em, considerando de nuevo la ecuación de la hipérbola que es x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b cuadrado igual a 1, vemos entonces que a es la distancia em, del origen a B1 y del origen a B2, ¿no? Ujú. Ahora, por otra parte, pues bueno, tenemos que una asíntota, pues es y igual a b entre a por x, ¿no? Entonces, si x es igual a a, pues obtenemos que y es igual a b, y por lo tanto el punto a, b es un punto que se encuentra sobre la asíntota de la hipérbola. Ujú. Y entonces podemos construir un rectángulo, o más bien podemos em, considerar lo siguiente, ¿no? Déjenme aquí moverle un poco, porque ¿qué es lo que estamos obteniendo? A ver, o sea, sabemos que A es esta distancia, ¿no? Pero también vemos, bueno, si trazamos la asíntota, que es esta recta, esta es la asíntota, entonces B es un punto que está aquí también, ¿no? Entonces el punto A, B, ¿no? Entonces quiere decir que esto pues mide B. Entonces, como si utilizamos la simetría y trazamos la otra asíntota, pues aquí vemos que se nos forma un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que pues mide A y mide B y mide B. Entonces, se nos forma un rectángulo de lados 2A y 2B, cuyas diagonales coinciden
con la asíntota, con las asíntotas, ¿no? Y todo esto nos puede servir para trazar la hipérbola de una manera o hacer un bosquejo rápido, ¿no? Coincide con las asíntotas de la hipérbola y pues nos sirve para hacer un bosquejo de la hipérbola. Pues este rectángulo es tangente a la hipérbola en los puntos menos a coma cero y a coma cero, ¿no? Este rectángulo pues se llama rectángulo principal de la hipérbola. Ujú. Entonces, bueno, aquí voy a hacer otra vez la imagen. Es XY. Entonces esto mide A, esto también mide A, esto mide B y esto mide B, ¿no? Entonces aquí se nos forma realmente pues este rectángulo. La ventaja o lo que sabemos es que sus diagonales pues coinciden con las asíntotas de la hipérbola y eso pues y sabemos que además por aquí este es el vértice, estos son los vértices, ¿no? Estos puntos. Entonces sabemos que la hipérbola pues debe de pasar algo así, ¿no? Entonces rápidamente podríamos hacer un bosquejo, porque además pues ahorita estamos trabajando digamos con esta ecuación, ¿no? Entonces si tenemos la ecuación, rápidamente podemos hacer un bosquejo trazando el rectángulo principal, ¿no? De esta hipérbola, ¿no? Porque pues tenemos al cuadrado, sabemos cuánto mide A, si tenemos aquí B cuadrado, pues vamos a saber cuánto mide B y podríamos trazar este y rápidamente dibujar la hipérbola. Em, ¿Qué más les quiero comentar? Ajá, bueno, hasta aquí, bueno, ya, digamos que terminó un poco el recordatorio. Ahora sí, algo que hace falta, que vamos a ver nuevo, digamos, pues es lo siguiente, ¿no? Definición. Si dadas dos ecuaciones em, de dos hipérbolas, se tiene mm, que el miembro, si se tiene, o sea, si se tiene que el miembro izquierdo de una, pues es el negativo de la otra, entonces estas dos hipérbolas o estas dos, ajá, bueno, estas hipérbolas se llaman conjugadas. Ajá. O sea, en general tendríamos lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, esta es la ecuación de una de las hipérbolas y esta es la ecuación de la otra hipérbola, pues entonces estas son conjugadas, ¿no? Que precisamente el miembro izquierdo de esta, pues es el negativo de esta. O al revés, el miembro izquierdo de esta es el negativo de esta, ¿no? Digamos como ejemplo sencillo, si nos están dando, digamos, estas x al cuadrado entre 3 al cuadrado menos y al cuadrado entre 5 al cuadrado igual a 1,
y la otra y al cuadrado menos x al cuadrado entre 3 al cuadrado igual a 1. Estas dos hipérbolas son conjugadas. Bien, ahora sí, otra definición se llama hipérbola equilátera a la hipérbola cuyos eje focal y eje no focal pues son iguales, ¿no? Sí, es decir, si x al cuadrado entre al cuadrado menos y al cuadrado entre b cuadrado es igual a 1, es la ecuación canónica de esta hipérbola, entonces se podría reescribir como x al cuadrado menos y al cuadrado igual a al cuadrado, ¿no? Entonces estamos considerando a igual a b, entonces en este caso, em, como a es igual a b, pues su rectángulo principal es un cuadrado. ¿Mm? Sí. Entonces en este caso, digamos, va a ser un cuadrado. Y ahora sí, bueno, pues el tema que sigue es excentricidad, ¿no? De la hipérbola. Entonces, bueno, definición se llama excentricidad de la hipérbola al cociente de la distancia entre los focos, la distancia entre los focos de la hipérbola, eso dividirlo, o bueno, vamos a decir, entre la distancia entre los vértices, ¿sí? Ahora, si denotamos por E a la excentricidad, obtenemos C es igual a 2A entre 2C, perdón, al revés, porque es la distancia entre los focos, que es 2C, la distancia entre los vértices, que es 2A, y pues esto lo podemos reducir o lo podemos ver como que la excentricidad es igual a C entre A, ¿no? Ahora, como 2A es menor que 2C, por definición, pues tenemos que A es menor que C. Y bueno, como A y C son números reales positivos, pues entonces tenemos que uno es menor que C entre A. Y pues eso, como la excentricidad es C entre A, pues entonces la excentricidad es mayor que 1. Y pues bueno, ya
podemos poner lo siguiente, es decir, que en el caso de la hipérbola, la excentricidad es mayor que la unidad. Ahora, bueno, también definimos que b al cuadrado pues, es igual. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Definimos esta constante que es positiva, ¿no? Porque precisamente pues, es mayor que a. Con lo que c al cuadrado es mayor que a al cuadrado y con lo que c al cuadrado menos a al cuadrado es positivo, ¿no? Entonces esta constante es positiva y bueno, de aquí pues obtenemos que c al cuadrado o es equivalente a tener que c al cuadrado pues es igual a al cuadrado más b al cuadrado y por lo tanto la excentricidad al cuadrado pues sería igual a c entre a al cuadrado, pero eso nos da c al cuadrado entre al cuadrado y eso a su vez nos da como aquí tenemos c cuadrada que es igual a cuadrada más b al cuadrado, entre a al cuadrado pues nos queda uno más b entre a al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto la excentricidad pues la podemos ver como la raíz de uno más b entre a al cuadrado. Y no elegimos el número, la raíz negativa porque pues, nosotros sabemos que la excentricidad es mayor que uno, pues aquí no. Aquí nada más no consideramos el signo negativo. Por eso, ¿no? Porque es un número positivo. Pero bueno, como entonces tenemos esto, pues también vamos a tener que b entre a es igual a la raíz de al cuadrado menos uno. Y con esta ecuación podemos analizar qué pasa viendo qué sucede con con la excentricidad, ¿no? Bueno, si quieren, eso lo voy a apuntar aquí de esta forma, ¿no? Esta última ecuación, nos muestra que la excentricidad de la hipérbola, pues es una característica de su rectángulo principal, ¿sí? Porque, pues bueno, están involucrados A y A y B, pues es 2A y 2B, por ejemplo, pues son los lados del rectángulo, ¿no? De su rectángulo principal y por lo tanto, de la hipérbola. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Eh, bueno, pues si el rectángulo principal se alarga, entonces la hipérbola pues se alarga, ¿no? Y si se achata, entonces la hipérbola pues, también se achata. Veamos cómo, ¿no? Entonces, aquí en la siguiente hoja, entonces veamos. Si la excentricidad, bueno, tenemos que como la excentricidad es positiva, entonces si la excentricidad tiende a uno, pues se implica que e al cuadrado menos uno pues va a tender a cero, ¿no? Y como tenemos que b entre a pues es igual a la raíz de al cuadrado menos uno, o sea, si esto va a tender a cero, pues esto implica que el cociente b entre a pues tiende a cero, y esto implica, pues para que esto tiende a cero, b tiene que tender a cero, ¿no? Porque bueno, nosotros estamos tomando en cuenta que a pues, es un número
real positivo, en este caso fijo, ¿no? Entonces, digamos, va variando la excentricidad, lo que debería ir variando pues, es B, ¿no? Para que eso se haga cero. Y entonces, en ese caso, ¿cómo sería el rectángulo principal? Si hacemos un dibujo rápidamente, esto es X, esto es Y, por aquí estará A, aquí está menos A. Entonces, este A, digamos, es fijo y lo que va a ir haciéndose pequeño, pues es la B, ¿no? Entonces va a ir haciéndose pequeña la B. Entonces, como esto mide B, pues esto se va haciendo chiquito, entonces va a ir haciendo largo esto, ¿no? Se va a ir alargando. Entonces acá tendríamos así como una hipérbola alargada, ¿no? Entonces la excentricidad, en el caso de que la excentricidad crezca, la hipérbola se hace alargada. Y si la excentricidad tiende a infinito, pues entonces E al cuadrado menos uno tiende a infinito. Ajá, y entonces B entre A tiende a infinito. Pero como sabemos que, bueno, A no, bueno, nunca va a ser cero, ¿no? A lo mejor se puede hacer muy pequeña A, por ejemplo, o que B se quede fija, digo, A se quede fija y que B crezca, ¿no? Al final de cuentas, en este caso, pues lo que estaría pasando o A se va haciendo chiquita o B va creciendo mucho, entonces al final de cuentas, pues digamos, termina siendo más pequeña A que B, ¿no? Aquí en este caso sí pasaría, ¿no? Que A terminaría siendo, en este caso de acá, que B tendría que ser más pequeña que A, ¿no? Y en este, pues como que A tendería a ser más chica, entonces nos quedaría, digamos, algo así pequeño en A y grande en B, ¿no? Digamos, algo así. Entonces nos quedaría una hipérbola más chata, ¿no? Algo así. Y bueno, ya para terminar, em, en la hipérbola equilátera, como A es igual a B y estamos considerando, bueno, que la excentricidad pues es igual a la raíz de uno más B entre A al cuadrado, pues aquí obtendríamos que es la raíz de uno. Como B entre A pues es B es igual a A, pues aquí tendríamos uno, bueno, al cuadrado que es uno, y eso sería igual a la raíz de 2, ¿no? Entonces, en ese caso, la excentricidad es de 2. Y como A y B son iguales, pues nos quedaría un cuadrado, ¿no? Ahí. Entonces, esto mide A, esto debe de ser B, ¿no? A y B son iguales, o sea, aquí nos debería de quedar un cuadrado, ¿no? Y la hipérbola, pues nos quedaría algo así, ¿no? Bueno, eso sería entonces todo, ¿no? En cuanto a esta sesión. Y bueno, si todo va bien, pues nos estaríamos viendo en la siguiente sesión.